bienvenidos a este cara a cara en el Toma 3. Yo quería dar la bienvenida a nuestras invitadas, a Bani Khosnoudi, directora de The Vanishing Point, y Nayibe Tavares Abey, directora de Colosal, que son dos títulos que presentamos dentro de la sección Esvilla. Y son dos películas con grandes puntos en común, con temas muy similares. Ambas hablan de regímenes opresores, de lo que supone vivir en países sin democracia, con miedo a represalias, a amenazas, de crímenes políticos, de desapariciones. Así que por todo ello ambas son dos películas muy valientes que tratan de romper silencios que llevan muchos años anquilosados en las sociedades y también dentro de las propias familias, como vamos a ver. Así que, bueno, es un honor para nosotros en el FIX estar con vosotras. Y otra coincidencia que hay entre las dos son unas biografías y unos recorridos vitales muy, muy diversos, muy ricos. Nayibe es cineasta dominicana de origen palestino y libanés, radicada en Costa Rica. No sé si me he perdido algo por el camino. Perfecto. Y Bani es nacida en Irán, con nacionalidad estadounidense, y vives entre México y Francia. Sí. Así que, bueno, voy a empezar entonces con Nayibe, quizá. En el caso de Colosal, la forma que adopta tu película para contar la relación entre tu familia y la política de República Dominicana es la de un work in progress. Es esa investigación que vas haciendo a lo largo de los años, entrevistándote con familiares, buceando en los archivos. ¿Cómo defines la estructura? Porque me da la sensación de que hay varios saltos temporales. ¿Y cómo trabajas la escritura y la estructura de la película? Bueno, originalmente la película iba a ser mucho más histórica y mucho más basada en archivos, pero en 2020 sucedió en República Dominicana que hubo un sabotaje a las elecciones municipales y se anularon, o sea, la Junta Central Electoral decidió anularlas. Eso provocó una crisis política grandísima y el fin de un partido que tenía 20 años en el poder, ¿cierto? Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que, bueno, que la película ya no iba a ser histórica, completamente basada en archivos, sino que el tema de la manipulación de las elecciones era algo que todavía sucede en el siglo XXI, y ahí decidimos como anclarla más en el presente. Y decidimos utilizar este árbol, es una instalación, un mural de un árbol donde las raíces son mi árbol genealógico y las ramas son, digamos, el resultado de mi investigación. Y fue como la forma visual que encontramos para que el espectador, fue como un mapa para el espectador. Y sí, fue un proceso de... Entre la primera versión de guión y el estreno de la película pasaron 8 años. O sea que fue un proceso muy largo. Bani también ha pasado muchos años trabajando en su película, en The Vanishing Point. En el caso, tú hablas del exilio de tu familia y también de la desaparición de tu tía Nazanin, prima Nazanin. Que es una figura de la que nunca se habló demasiado en casa, de la que tú te preguntas también cómo era su personalidad. Entonces, lo privado, lo personal o la adopción de la primera persona aquí sirve para hablar del conjunto de una sociedad o, como decías ayer, en realidad de todas las sociedades que viven dictaduras o represión. Y me gustaría preguntarte, después de tantos años que llevas trabajando casi desde lo colectivo, ¿cómo decides esta vez ponerte tú en primer término? Sí, en realidad es una película que hice en primer lugar para no solo poner en cuestión el silencio que llevamos colectivamente en Irán,
sino de pensar también sobre cómo ser testigo cuando ya no tenemos un vínculo físicamente con un lugar, que en mi caso es, ya no regreso a Irán desde 11 años, ya no puedo filmar ahí. En todo caso, mi regreso a Irán a los 22 años fue a través también del cine y de imagen. Entonces, de reflexionar sobre la imagen y qué nos puede dar como, más allá del archivo, qué nos puede dar como herramientas para reflexionar una memoria colectiva. Entonces, es un trabajo personal porque tiene que ver con el hecho que yo ya no puedo ir, no puedo acercarme a la gente ahí, pero siempre ha sido un trabajo para mí anclado en lo colectivo. Y uso quizás mis escritos, mis apuntes, mi diario, mis imágenes que son muy diarísticos también, son cosas filmadas a veces para otros rodajes, pero a veces solo así en la calle. Pero nunca me importaba mucho mi propia historia personal o lo que yo viví como subjetivamente. O sea, no se trata de mis emociones. O sea, en ningún momento en la película yo quería poner en camino una historia de un individuo, sino más bien cargo con mi cuerpo, con mis escritos, una mirada sobre un país. Y yo soy una célula, ¿no?, de este conjunto. Entonces, como son tantas las familias, tantas las personas que se han callado sobre esos desaparecidos y otros desaparecidos en otros años que siguieron, eso yo hablo de los 80s, pero pues no hemos dejado de tener protestas, opresión. Entonces, de cuestionar un poco dónde está el individuo adentro de esta cuestión colectiva, ¿no? Sí, en la película haces un trabajo muy interesante con las ideas de la circularidad y las resonancias entre distintas partes de la película. Y en ese sentido también quería preguntarte por el trabajo que haces con Claire Atherton, que es una montadora que conoceréis de su trayectoria con Chantal Akerman, pero también con otros cineastas como Eric Baudelaire. Y de hecho la película empieza y vemos en los créditos un film de Bunny Koshnudi editado por Claire Atherton. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto el trabajo con ella es casi una coautoría? Sí, son preguntas importantes porque esa película no existirá en esa forma sin ella. Al mismo tiempo, ella no podría hacer esa película sin todos mis escritos y todo. O sea, no fue un proceso muy particular porque no fue una película hecha a partir de un rodaje propio para hacer esta película. No fue una película prescrito, aunque tuve, claro, unos, digamos, páginas escritos para fondos y poner ideas sobre, o sea, si ya esas ideas estaban ahí, ella no los leyó así, más bien fue un proceso de compartir, de hablar constantemente y sobre todo de mirar y juzgar imágenes juntas. Fue un largo proceso de estar frente a la pantalla mirando cómo se ha grabado la imagen, que sea una imagen que se movía mucho de un celular o una imagen muy fijo. No juzgábamos entre el tipo de imagen o el formato o la estética. No juzgamos a decir, eso está bien filmado, eso no. Vimos las imágenes, apuntábamos, pusimos estrellas sobre cosas que resonaban para cada quien y para ambas y escribimos con un montaje juntos. Pero pues sí hay un momento donde
yo quería alargar cosas, cortar cosas, no me gustaban cosas que ella elegía. Entonces, cualquier película es una coautoría de muchas personas, pero creo que los papeles eran bastante claros también, ¿no? Pero bueno, no, o sea, sí son formalidades también de jerarquías, no hay. Por eso ella aparece al principio, porque sí, es una película hecha entre dos personas. Y el trabajo de sonido lo hicimos al final con alguien que ella conoce, que ha trabajado en muchas películas de Chantal, con una confianza total. Y él pues armó más cuerpo a los sonidos y lo mezclamos, pero claramente no fue el mismo tipo de colaboración. Así que sí, es una película cargada por dos personas. Mencionaba al principio cómo el miedo va haciendo que, bueno, pues que haya ciertos temas que no se pueden tocar en las familias. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver ya Colosal. Se puso ayer, pero se repite hoy un pase a las 4:30 de la tarde en la Escuela de Comercio. Pero bueno, sin ahondar mucho para no romper el argumento, el asunto de tu abuelo, de Froilán Tavares, y su presunta vinculación con ese fraude, que no está claro, que fraude electoral, para algunas personas en la calle es una figura que todavía no se sabe muy bien qué papel tuvo. Y en paralelo, tu tío Amin Abel, pues también militante de extrema izquierda, no, pero de izquierda marxista, asesinado. ¿Hasta qué punto la película tuya sirve para liberar un fantasma dentro de la propia familia? O la dificultad que ha sido el diálogo en todo el proceso con la familia sobre esto, cómo sortearlo y cómo... Bueno, yo creo, en realidad, como siento que todo lo que pude decir de mi familia está en la película. Son dos familias que se llevan súper bien. Y bueno, yo era muy, muy joven cuando murió mi abuelo. Tenía 6 años. Pero también pienso que eso es algo cultural de la República Dominicana, de no... Y que tiene mucho que ver con cómo se ha manejado la historia política. Como a diferencia de Argentina, por ejemplo, que tuvo comisiones de la verdad, que miró de frente ese pasado doloroso. Eso nunca sucedió en República Dominicana y creo que como que culturalmente pasa eso, no solamente en mi familia, es como, bueno, ya el pasado, entiérrenlo y hasta ahí quedó. Pero, como desde un punto de vista generacional, siento que eso está cambiando y aunque la película no ha tenido un estreno oficial en República Dominicana, sí hemos tenido como proyecciones privadas para universidades y en el Museo de la Resistencia y en general la acogida del público más joven ha sido muy positiva. Como que siento que los más jóvenes sí quieren comprender qué pasó, por qué y cómo movernos en el futuro. Bueno, yo creo que la película, con toda la dureza que cuenta, en realidad concluye de una manera muy positiva, porque con ese movimiento de los Guardianes de la Democracia, que es un grupo de jóvenes voluntarios que velan porque las elecciones sean limpias, por crear también como una mayor conciencia de qué importante es participar, ir a votar. Entonces, bueno, probablemente tu propia investigación, ¿cómo se vincula con ese movimiento? Pues mi hermano y yo éramos parte de los Guardianes. Mi hermano más que yo, porque como yo estaba filmando también al mismo tiempo, mi hermano estuvo súper involucrado hasta el final, incluso en el proceso de revalidación de las actas, porque como
hubo esa crisis electoral, se revisaron acta por acta, fue un proceso que duró semanas y bueno, también mi hermano fue un poquito como un dispositivo, digamos, es un personaje dentro de la película al que yo le muestro mi investigación y mientras se la muestro a él, se la muestro también al espectador, como bueno, mira ese documento que encontré y eso, los guardianes entraron casi que orgánicamente al proyecto por nuestra participación como observadores electorales. Pero aunque la película termina con un tono positivo, el partido que entró al poder en ese momento como que ha decepcionado muchísimo, rompió todas sus promesas de campaña y se ha virado hacia la derecha y el autoritarismo de una manera que nunca nos imaginamos. Sí. Creo que también la película de Bani abre como, recoge pequeñas muestras de signos de esperanza con esa frecuencia cada vez más habitual de las mujeres que están protestando, las protestas femeninas para quitarse el velo, para reclamar igualdad, eliminar todos los abusos y la opresión. ¿Creéis que las cosas están cambiando de alguna manera? Que la imagen, el poder de las imágenes en Internet y su repercusión a través de películas como las vuestras pueden abrir vías de... Sí, las cosas están cambiando todo el tiempo y también no es lineal, o sea, no es que se mejore una cosa y que ya cumplimos con algo y creo que el velo en todo caso es solo un pequeño parte de la lucha. La lucha es muy profunda y el velo es como... Era la primera cosa, digamos, muy simbólico, muy fuerte que hizo la régimen islámica en 79, era imponer el velo y tiene todo el sentido de simbólico y más allá, porque es en alguna forma el vértebre de este régimen y todas las opresiones se despegan de ahí. Y creo que lo que sí ha cambiado es entendimiento profundo en el país entero y en todo tipo de clase social y entre los tradicionalistas y no, de que sin libertad para mujeres no hay libertad para nadie. Entonces eso sí ya es algo que se ha instalado. La desobediencia civil es algo mucho más común cotidianamente, no mantener la presión, como digo en la película, para tener explosiones de protestas, sino diario estar en eso. Eso es algo que sí se ha acelerado mucho. El poder de las imágenes es algo que me pregunto y trabajo todo el tiempo. Podemos hablar de Gaza, hay que hablar de Gaza diario, yo creo, porque ahí es donde vemos nuestras propias sociedades, nuestros valores puestos en cuestión, que la imagen en realidad no tiene casi ningún valor. Sí puede ser fuerte, sí puede actuar sobre individuos, pero y colectivamente traernos a juntarnos, a intentar cosas, pero jurídicamente casi no sirve como los organismos internacionales ya no sirven. Entonces no hay que abandonar la imagen. Yo todavía no estoy lista para decirme que se tiene que abandonar como algo que lleva en sí posibilidades, pruebas no, porque ya no sirven las pruebas, pero posibilidades y sí hay que estar. Pero sí ayudó mucho a la lucha de poder comunicarse entre ciudades, a acelerar cosas. Ahí sí sirvió localmente para algo, yo creo que sí. Yo creo que en el caso dominicano,
En ese momento, en esa crisis del 2020, por la presión que se ejerció sobre la Junta Central Electoral de parte de la ciudadanía, ellos emitieron una resolución donde se permitía grabar. Por primera vez se permitía grabar con celulares y con cámaras el proceso del escrutinio. Y creo que eso provocó que se siguieran mejor las reglas. Pero como dice Bami, o sea, ahora estamos viviendo un momento muy raro en la historia y eso, o sea, hay un pueblo que está mostrando cómo los asesinan y un genocidio y lo muestran todos los días con imágenes y nada cambia. Y a eso agrégale que ahora las imágenes también la crea la inteligencia artificial y que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera decir si algo es real o falso. Entonces siento que estamos como en un umbral y el futuro es un poco incierto. Para eso son necesarias estas películas, para, creo que, tratar de codificar toda la realidad fragmentaria que nos llega y que nos anestesia de alguna manera, porque es como que ya somos inmunes a todas esas imágenes, y en cambio el cine pues tiene la capacidad de ordenar un discurso, de proponer a través del arte una nueva forma de mirar esa realidad, y bueno, es importante vuestro trabajo, ¿no? Y también el trabajo de los festivales que existan como ventanas para que se vea. No sé si tenemos tiempo para alguna pequeña reflexión más, o si alguien quiere participar del público. ¿Sí? Hola, buenos días. Allí estuve en la película de Bani, que fue muy impactante. Luego lo que quería preguntarles, la impresión que tengo es que la película pues, ha recabado un apoyo de redes muy informales, de gente que se comprometió grabando en condiciones adversas, difíciles, allí en Irán. Y entonces, ¿en qué medida todo eso genera también una red que a lo mejor no se percibe a primera vista o no está en los titulares de los grandes medios, pero va creando también pues, lazos de conexión entre la sociedad, que es verdad, no sabemos exactamente cómo se va a manifestar, pero que son también embriones de respuestas a situaciones que son invivibles, ¿no? De lo que estamos viendo hoy en la realidad de la sociedad mundial es inaceptable desde muchos puntos de vista, y no sabemos cómo va a evolucionar eso, pero me gustaría saber en qué medida la percepción que tú tienes de que esas redes subterráneas o de solidaridad que se van gestando, no solamente en tu país, sino fuera también, son muy importantes y son un poco un motivo de esperanza para los tiempos que vienen. Sí, claro, creo que en el caso de Irán no se trata de una red organizada, o sea, es algo muy disperso, muy sin infraestructura, pero ya había empezado en 2009, que fue la primera vez que usamos celulares, que eran muy como primitivos en esa época, eran unos pequeños Nokias y cosas, pero era la primera revuelta que usó imágenes así para comunicar con el exterior, pero también para dejar rastros, y ya desde entonces había empezado que en los videos, mientras avanzaba la revuelta, que duró como 6 meses, pero de forma como esparso, cada vez que hubo una fecha importante, pues hubo otra vez, tomábamos las calles. Ahí la gente empezaba a decir dónde estaban cuando filmaban, y eso ya se repetía. Entonces ya había una comunicación entre la gente que se imitaba, y que como se entendió que era necesario dar fechas. Y ahora con la revuelta de 2022, Women Life Freedom, eso volvió una cosa casi forénsico.
cada persona que filmaba decía, estamos tal día en tal lugar, y inmediatamente. Para mí era una forma de mantener informado entre ellos, a nosotros que estábamos fuera, y también como factor a organizar la gente a que se vengan aquí a tal lugar. Y también tener rastros de esto. Y como fue, o sea, tomó todo el país en los últimos 2 años, más y más importante. Ahora, hay muchísima organización que se hace subterráneamente desde el principio de la revolución, grupos de escritores, intelectuales, por eso hay tanta preso político y porque sí, se arriesgan y creo que es un constante elemento de nuestras sociedades, la resistencia. Siempre ha existido, siempre existirá. Creo que gracias a, digo, nosotros y nosotras, porque me considero parte de una resistencia internacional contra muchas cosas, me imagino que muchos de ustedes, sí tenemos que organizarnos, sin estar bajo banderas y bajo ideas ideológicas forzosamente. Y sí da esperanza porque creo que justo para regresar a Palestina, que es una lucha histórica, es una lucha que se ha cambiado, que ha tomado importancia ya más vital que antes. Lo que estamos viendo es que sí ha sensibilizado a muchísima más gente que antes. Conocí a una japonesa más joven que yo, bastante más joven, digamos 15, 20 años más joven, y me dijo que con lo último, cineasta también, lo último que estaba pasando, ella ya volvió consciente de, y le dije, ¿a poco? O sea, no habías, en Japón hay una larga historia de apoyo a Palestina. Me dijo, sí, pero esos eran la extrema izquierda siempre. Masao Adachi, esa gente que, pues, en realidad sacrificaron su libertad de movimiento, su libertad de vivir como querían también, por estar involucrado en la lucha para Palestina. Y me dijo, sí, ahora somos muchos. Y creo que eso, pues sí, hay que tener esta esperanza o fe, y más que esperanza hacia un futuro hay que vivir ahora y estar haciendo ahora. Pero cómo no, sin esperanza ya pues ya paramos de vivir. Bueno, tenemos que... Perdón, hablo mucho. No. Tenemos que despedirnos. Voy a recordar los próximos pases de las películas de Bani y de Nayibe que tendremos. Colosal se podrá volver a ver hoy a las 4:30 en la Escuela de Comercio, y The Vanishing Point mañana a las 12:30 en Gijón Sur. Así que nada más. Mil gracias a las dos por estar aquí, por vuestras películas, y al público por escucharnos. Muchas gracias. Gracias.